Después de la ceremonia memorial, se sentaron en banco de parque cercano, compartiendo café de termo. El clima era perfecto, cielo azul claro, sin nubes, brisa suave cargando aroma de flores de cerezo apenas florecientes. Parecía que incluso la naturaleza conspiraba para hacer este día memorable. Deberíamos leer partes del cuaderno de papá, sugirió So-jin, sacando el cuaderno de cuero marrón de su bolso. Habían decidido compartir custodia del cuaderno, rotándolo mensualmente. Entre ellos tres. Este mes era turno de So-jin. Abrió a página marcada, una que habían leído muchas veces. Pero seguía siendo poderosa. Min-so leyó en voz alta. Si mis hijos pueden aprender a perdonarse mutuamente y trabajar juntos, habrán heredado algo más valioso que todos mis activos materiales combinados. Habrán heredado sabiduría de que familia no es accidente de nacimiento, sino elección diaria de permanecer conectados a pesar de dificultades inevitables. Jung-hoon continuó desde la siguiente página. Mi mayor miedo no es morir. Es morir dejando a mis hijos separados por resentimientos que yo planté, sin intención a través de mis imperfecciones como padre. Mi mayor esperanza es que encuentren camino de vuelta el uno hacia el otro, después de que yo me vaya, más fuertes por haber enfrentado y superado la crisis que mi muerte podría precipitar. Las palabras resonaban diferente ahora que habían vivido exactamente el viaje que su padre temía y esperaba simultáneamente. Habían caído en la trampa de resentimiento, cierto, pero también habían escalado de vuelta hacia la luz de reconciliación, exactamente como él esperaba que eventualmente harían si solo pudieran encontrar el cuaderno y leer sus palabras finales honestas. ¿Creen que papá sabía qué tan cerca llegamos a destruirnos completamente?, preguntó So-jin suavemente. ¿Creen que desde donde sea que esté ahora, vio los 6 meses de batallas legales y se preocupó de que no encontraríamos el cuaderno a tiempo? Min-so consideró cuidadosamente. Creo que él entendía naturaleza humana suficientemente bien para saber que probablemente pelearíamos inicialmente. Por eso escribió el cuaderno y pidió al abogado que lo mencionara específicamente. Era su contingencia para exactamente lo que sucedió. Como buen hombre de negocios, planeó para múltiples escenarios, incluido el peor. Jung-hoon agregó su perspectiva. Pero también confió en nosotros suficientemente para, eventualmente, hacer lo correcto. Esa confianza está en cada página del cuaderno. No nos manipuló o forzó. Simplemente nos dio herramientas, sus palabras, honestas, y confió en que eventualmente elegiríamos usarlas apropiadamente. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. La escuela de música de So-jin expandió a segundo salón en la casa de Gangnam. Min-so donó instrumento musical de calidad profesional desde su fondo personal. No como hermano mayor condescendiente, sino como tío orgulloso apoyando visión de su hermana. Jung-hoon trajo algunos de sus conductores de cooperativa para ayudar con mudanza de pianos pesados, creando conexiones inesperadas entre diferentes aspectos de sus vidas, que previamente habían permanecido completamente separados. Las reuniones familiares dominicales se habían expandido para incluir familia extendida. Primos que no se habían visto en años, ahora se reunían mensualmente en la casa de Gangnam. La casa que casi causó su destrucción, ahora servía como ancla para red familiar reconectada que se extendía a través de generaciones y geografía. Los hijos de Min-so, ahora adolescentes, comenzaban a entender la historia completa de lo que casi le pasó a su familia. Su padre compartió el cuaderno del abuelo con ellos, enseñándoles sobre complejidad de amor familiar, peligros de resentimiento no examinado, e importancia de comunicación honesta, antes de que malentendidos se calcifiquen en agravio permanente. So-jin había comenzado a escribir su propia versión del cuaderno, documentando el viaje de reconciliación para futuros miembros de familia. Papá escribió sobre sus remordimientos y esperanzas, explicó a sus hermanos. Yo estoy escribiendo sobre nuestro fracaso casi fatal y recuperación milagrosa. Quizás las generaciones futuras pueden aprender de ambos conjuntos de lecciones y evitar repetir nuestros errores. Jung-hoon contribuía a este proyecto familiar de documentación, compartiendo grabaciones de audio de algunas de sus cenas dominicales, capturando la risa, las discusiones, las negociaciones honestas que caracterizaban sus interacciones nuevas. Sonido captura emoción que palabras escritas a veces pierden, explicó. Futuras generaciones deberían escuchar no solo qué dijimos, sino cómo sonamos, la calidez, el humor, incluso los desacuerdos ocasionales navegados exitosamente. En aniversario exacto del funeral de su padre, un año completo después de ese día gris de noviembre cuando todo comenzó. Los tres hermanos se pararon nuevamente en su estudio en la casa de Gangnam. Pero esta vez la habitación no era santuario polvoriento de hombre muerto. Era espacio viviente lleno de evidencia de familia próspera.
Fotografías de eventos de escuela de música de So-jin cubriendo una pared. Documentos de cooperativa de Jung-hoon. Organizados en escritorio. Planes arquitectónicos. De Min-so para renovaciones caritativas de vivienda esparcidos sobre mesa. Papá nos dejó exactamente lo que necesitábamos, dijo Min-so mirando alrededor de la habitación transformada. No solo dinero o propiedad, sino crisis que nos forzó a confrontar quiénes éramos y quiénes queríamos ser. Y cuaderno que nos dio camino de vuelta el uno hacia el otro. Cuando estábamos completamente perdidos en oscuridad de nuestro propio resentimiento. So-jin asintió, sus ojos brillantes con lágrimas felices. La verdadera herencia no fue los 1,200 millones de wones. Fue la oportunidad de elegir amor sobre dinero, familia sobre orgullo individual. Reconciliación sobre vindicación legal. No todos reciben esa oportunidad tan claramente presentada. Papá nos dio regalo extraordinario, aunque tomó tiempo reconocerlo. Jung-hoon levantó copa de vino que habían traído para brindis privado. A papá, dijo simplemente, quien nos amó suficientemente para dejarnos pelear nuestras propias batallas. Y quien nos amó suficientemente para dejarnos mapa de vuelta a casa. Cuando estuviéramos listos para encontrarlo. A papá, repitieron Min-so y So-jin en unísono, chocando copas en sala llena de recuerdos y esperanza renovada. Bebieron en silencio conmovedor, cada uno perdido, en pensamientos sobre viaje extraordinario del último año. Habían comenzado como adversarios legales peleando sobre activos materiales. Terminaban como hermanos genuinos compartiendo herencia y material de amor complicado. Perdón difícil, y familia reconstruida consciente y deliberadamente. Afuera, el sol de noviembre se ponía sobre Seúl, pintando cielo con tonos de oro y rosa. En algún lugar en esa luz hermosa, quizás el espíritu de Park Jung-ho sonreía, sabiendo que su prueba final había sido pasada. Sus hijos habían heredado lo que más valoraba el uno al otro. La casa de Gangnam ya no era propiedad disputada, era hogar compartido. El dinero ya no era fuente de conflicto. Era herramienta para propósito significativo. Y los tres hermanos Park ya no eran extraños conectados, solo por sangre y resentimiento. Eran familia en sentido más profundo y verdadero. Personas que eligieron permanecer conectadas. A pesar de imperfecciones mutuas, quien trabajaban activamente para entenderse mutuamente. Mejor, quien convertían heridas heredadas en sabiduría que podía ser pasada a generaciones siguientes. Esta fue la herencia real de Park Jung-ho. No casa o tierra o dinero, sino lección viviente de que algunas cosas, familia, perdón, amor elegido conscientemente, valen más que cualquier testamento legal pueda distribuir. Y esa lección, una vez aprendida dolorosamente, pero completamente, se convertiría en regalo que seguía dando a través de generaciones aún no nacidas. Perpetuando sabiduría comprada con lágrimas pero entregada con esperanza inquebrantable. Jung-hoon aceptó con gratitud genuina que habría sido impensable meses atrás. Cuando cada oferta de ayuda era sospechosa como intento de control o manipulación. Honestamente necesito esa experiencia. No sé nada sobre negociaciones comerciales formales, solo sobre conducir taxi y sobrevivir día a día. So-jin también compartió que había encontrado espacio potencial para su escuela de música. En Mapo, cerca de su apartamento. Era pequeño pero suficiente para 4 salas de práctica y un aula común. El problema es el equipamiento, explicó. Pianos de calidad decente cuestan fortunas. Incluso usados son caros para presupuesto de organización sin fines de lucro. Min-so pensó por momento antes de ofrecer. ¿Qué tal si mis conexiones de construcción ayudan con renovaciones a precio de costo? Y conozco distribuidores de instrumentos musicales, que podrían ofrecer descuentos significativos para proyecto caritativo. No es caridad hacia ti, agregó rápidamente viendo la expresión de So-jin. Es inversión en tu visión que honra la memoria de papá. Mejor que cualquier cosa que el dinero simplemente sentado en cuentas bancarias podría lograr. Estas colaboraciones emergentes sentían diferentes de las dinámicas familiares anteriores. No eran el hermano mayor dirigiendo a los menores. Eran adultos iguales compartiendo recursos y experiencia mutuamente. Cada uno trayendo fortalezas diferentes a proyectos comunes. El modelo tradicional jerárquico de familia confuciana estaba siendo reemplazado suavemente con algo más democrático y respetuoso de autonomías individuales. No todo fue progreso lineal simple. Hubo momentos difíciles inevitables. Durante una cena particularmente tensa, viejos patrones emergieron cuando Min-so hizo sugerencia, que Jung-hoon percibió como condescendiente sobre cómo administrar las finanzas de la cooperativa. Las voces se elevaron brevemente antes de que So-jin interviniera. Paren, ambos, respiren. Su voz era firme pero no enojada. Min-so,
Estás dando consejos no solicitados de manera que suena a órdenes. Jung-hoon, estás oyendo crítica donde probablemente se ofreció ayuda torpe. Podemos hacer esto mejor. Ambos hermanos se detuvieron, reconociendo el patrón que So-jin identificó. Min-so se disculpó. Tienes razón, Jung-hoon. Mi intención era útil, pero mi entrega fue arrogante. ¿Puedo reformular como pregunta? ¿Has considerado estructurar participaciones de cooperativa como acciones, en lugar de porcentajes simples de ganancia? Jung-hoon respiró profundo, soltando su defensividad automática. No, no lo había considerado. Explícame las diferencias y ventajas potenciales. Estoy abierto a aprender. Estos microconflictos y resoluciones enseñaban habilidades que nunca habían desarrollado en su familia original. Su padre había sido autoritario, aunque benevolente, y su madre había sido apaciguadora en lugar de confrontativa. Nunca modelaron desacuerdo saludable o negociación entre iguales. Los hermanos Park estaban aprendiendo estas habilidades cruciales a los 40 años. Mejor tarde que nunca. 3 meses después de su reconciliación, enfrentaron la pregunta que habían estado posponiendo: qué hacer con la casa de Gangnam, que su padre había designado para los nietos. Los nietos de Min-so eran todavía menores, viviendo cómodamente con sus padres. La casa estaba vacía, acumulando polvo y costos de mantenimiento. Se reunieron en la casa misma un sábado lluvioso de marzo. Era la primera vez que los tres habían estado allí juntos desde el funeral. La casa contenía tantos recuerdos, comprimidos, que caminar a través de las habitaciones familiares sentía como viajar en el tiempo hacia atrás a través de décadas comprimidas. El estudio de su padre permanecía exactamente como lo había dejado. Libros sobre historia coreana y filosofía confuciana llenaban estantes construidos a mano. Su escritorio simple contenía plumas organizadas meticulosamente y libretas llenas de caligrafía cuidadosa. Una fotografía enmarcada mostraba a la familia completa hace 25 años. Todos sonriendo en un parque durante picnic de primavera. Todos se veían tan inocentes, entonces, sin noción de las complejidades futuras que los esperaban. So-jin tocó el piano viejo en la sala, el que había reemplazado al que fue vendido años después. Estaba desafinado por años de negligencia, pero todavía podía producir melodías reconocibles. Tocó algunos compases de Chopin, la misma pieza que estaba aprendiendo cuando perdió su primer piano. Las notas llenaban la casa vacía con belleza melancólica. Deberíamos convertir esto en algo, dijo Jung-hoon suavemente, mirando alrededor de la sala espaciosa. Algo que honre la intención de papá, pero también sirva a propósito hasta que los nietos sean suficientemente mayores para decidir qué hacer con ella. Min-so había estado pensando similar. ¿Qué tal si se convierte en lugar de reunión familiar? No solo para nosotros tres, sino para la familia extendida. Primos, tíos, tías, todos dispersos por Seúl, raramente reunidos. Podríamos organizar reuniones mensuales grandes aquí, creando nuevas tradiciones, mientras preservamos la casa apropiadamente. So-jin expandió la idea. Y durante la semana, podría usar algunas habitaciones para clases de música de mi escuela. Las habitaciones tienen excelente acústica. Sería perfecto para estudiantes avanzados que necesitan espacios de práctica silenciosos que sus apartamentos pequeños no proveen. Jung-hoon contribuyó su propia visión. El garaje grande podría convertirse en sala de reuniones. Para mi cooperativa de taxis, necesitamos espacio neutral para reuniones semanales, donde conductores puedan discutir problemas y tomar decisiones colectivamente. Las ideas fluyeron durante horas. La casa de Gangnam se transformaría de propiedad pasiva, heredada en centro activo de actividad familiar y comunitaria. No pertenecería a ninguno de ellos individualmente, exactamente como su padre pretendía, pero en lugar de crear resentimiento por acceso negado, crearía oportunidades para colaboración y propósito compartido. Desarrollaron plan formal con responsabilidades rotativas para mantenimiento, costos divididos equitativamente, y calendario compartido, para prevenir conflictos de programación. Min-so manejaría reparaciones y mejoras estructurales. So-jin supervisaría limpieza y mantenimiento general. Jung-hoon administraría el calendario compartido y facturación de utilidades. Papá nos dejó esta casa no solo como activo financiero, reflexionó Min-so mientras cerraban la casa esa tarde lluviosa. La dejó como prueba de si podíamos trabajar juntos, compartir recursos sin resentimiento, crear algo mayor que beneficio individual. Casi fallamos esa prueba espectacularmente. Pero no fallamos, dijo So-jin firmemente. Nos tropezamos mal, sí, casi nos destruimos mutuamente, absolutamente, pero finalmente encontramos el camino, de vuelta hacia lo que papá esperaba que fuéramos. Eso cuenta como éxito, aunque llegó después de fracaso temporario. Jung-hoon cerró la puerta principal con llave, el sonido del cerrojo
cayendo en lugar sintiéndose simbólico. Estaban cerrando capítulo de conflicto y abriendo capítulo nuevo de colaboración. La casa de Gangnam ya no era premio en competencia de suma cero. Era símbolo viviente de reconciliación familiar y propósito compartido. Mientras caminaban hacia la estación de metro bajo paraguas compartido, Jung-hoon dijo algo que capturó el sentimiento de todos. Papá fue más sabio de lo que le dimos crédito durante su vida. Sabía exactamente qué necesitábamos aprender. Simplemente necesitamos casi perderlo todo para finalmente entender la lección. Esa noche, cada hermano regresó a sus hogares respectivos, sintiéndose más ligeros que en años. La herencia ya no era carga de conflicto sino oportunidad de colaboración. El testamento de su padre, que inicialmente parecía causar división, estaba revelándose como exactamente el catalizador que necesitaban para confrontar y sanar dinámicas familiares profundamente enraizadas que los habían estado lastimando a todos calladamente durante décadas. Un año después del funeral de su padre, los 3 hermanos Park se reunieron nuevamente en la tumba familiar. Pero esta vez vinieron juntos, no en horarios separados cuidadosamente coordinados para evitar encuentros incómodos. Trajeron flores frescas, frutas de temporada, y el vino favorito de su padre. La ceremonia memorial fue simple, pero significativa, llena de recuerdos compartidos en lugar de resentimientos individuales guardados. Mientras estaban frente a la lápida de granito gris, cada uno reflexionaba silenciosamente sobre cómo habían cambiado durante este año extraordinario. Min-so había aprendido que ser primogénito no significaba controlar todo, sino servir a la familia de maneras que empoderaban a otros en lugar de dominarlos. Su relación con sus hermanos había evolucionado de paternal a fraternal, de jerárquica a igualitaria. So-jin había abierto oficialmente su escuela de música 3 meses atrás. Ya tenía 20 estudiantes de familias de bajos ingresos, recibiendo lecciones gratuitas de piano, violín y flauta. Cada niño que aprendía a tocar música era redención parcial del piano vendido hace décadas. Su dolor se había transformado en propósito, exactamente como su padre esperaba cuando escribió sobre ello en su cuaderno. Jung-hoon había firmado contrato de arrendamiento para espacio de cooperativa de taxis el mes anterior. 5 conductores ya habían invertido como miembros fundadores, cada uno poseyendo participación igual. La visión de crear alternativa al sistema explotador de renta estaba convirtiéndose en realidad tangible. Paso por paso laborioso pero satisfactorio. Las historias fluyeron más fácilmente a medida que la noche progresaba. Recordaron el primer recital de piano de So-jin cuando tenía 9 años. Cómo estaba tan nerviosa que casi vomitó antes de subir al escenario. Pero luego tocó perfectamente y recibió una ovación de pie. Recordaron cuando Min-so se graduó de la universidad, el primero en la familia en obtener un título universitario, y cómo su padre lloró abiertamente de orgullo en la ceremonia. Recordaron incontables comidas familiares compartidas alrededor de mesas similares, cuando eran más pobres materialmente, pero quizás más ricos en las maneras que verdaderamente importaban. So-jin finalmente se atrevió a mencionar el elefante en la habitación, que habían estado evitando cuidadosamente. ¿Podemos hablar sobre el piano? No de manera legal o acusatoria. Solo, hablar sobre ello honestamente. Hubo un momento de tensión, pero Min-so asintió con valentía. Deberíamos. Papá escribió sobre ello en su cuaderno. Pero nosotros nunca hemos hablado realmente sobre cómo te afectó más allá de argumentos legales fríos. So-jin tomó un sorbo de vino, reuniendo coraje. Cuando papá vendió el piano, no era solo el instrumento lo que perdí. Era mi identidad. En la escuela, yo era Hal niña del piano. Era lo que me hacía especial, lo que me daba confianza. Después de que se fue, me sentí vacía, invisible, ordinaria. Entiendo ahora que papá necesitaba el dinero desesperadamente. Pero en ese momento, sentí que mi valor como persona había sido pesado contra necesidades de negocios y encontrado insuficiente. Los ojos de Min-so se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto. Debí haber ofrecido pagar por el piano yo mismo. Ya estaba trabajando entonces, ganando algo de dinero. Pero estaba tan enfocado en expandir mi propio negocio de construcción, que nunca consideré usar esos fondos para preservar tu sueño. Fui egoísta sin siquiera darme cuenta. Jung-hoon agregó su propia perspectiva. Yo también debí haber dicho algo. Tenía 14 años, no completamente impotente. Pero en nuestra familia, los niños no cuestionaban las decisiones de los adultos. Esa cultura de silencio nos lastimó a todos de diferentes maneras. So-jin negó con la cabeza. No los culpo a ninguno de ustedes. Nunca realmente lo hice, incluso cuando estaba más enojada durante la batalla legal. Estaba enojada con la situación, con sentirme impotente, con perder control sobre mi propio futuro.
Pero dirigí esa ira hacia ustedes porque eran más seguros que confrontar mi ira hacia papá, quien ya no estaba aquí para defenderse o explicarse. Esta admisión abrió compuertas emocionales. Min-soo confesó su propia culpa sobre Jung-hoon abandonando la universidad. Debí haber compartido el capital de inversión de papá contigo, o al menos ofrecido pagarte mensualmente para que pudieras continuar tus estudios. Pero asumí que eras resiliente, que encontrarías otro camino. Justifiqué mi egoísmo con racionalización sobre eficiencia económica. Jung-hoon lo interrumpió gentilmente. No puedo mentir y decir que no me dolió entonces. Dolió terriblemente, pero ahora, 20 años después, veo que mi camino diferente. Me enseñó cosas que la universidad nunca habría enseñado. Aprendí sobre gente real, luchas reales, resiliencia real. Esas lecciones valen algo también, incluso si no vienen con certificado académico oficial. La conversación continuó hasta pasada la medianoche. Hablaron sobre todo lo que habían evitado durante años: resentimientos específicos, malentendidos acumulados, suposiciones nunca verificadas. Cada confesión era dolorosa pero también liberadora, como limpiar heridas infectadas, que finalmente podían comenzar a sanar adecuadamente. So-jin admitió que durante años había envidiado secretamente la relación cercana entre Min-soo y su padre. Ustedes hablaban de negocios, de inversiones, de planes futuros. Yo me sentía excluida de esas conversaciones, como si mis intereses artísticos fueran menos valiosos o menos dignos de atención seria paternal. Min-soo se sorprendió genuinamente. Nunca supe que te sentías así. Para mí, esas conversaciones de negocios eran obligaciones pesadas, no privilegios deseados. Envidiaba tu libertad de perseguir pasiones creativas, sin la presión de expectativas de primogénito. Supongo que ambos queríamos lo que el otro tenía, sin entender completamente los costos asociados. Jung-hoon ofreció su propia revelación vulnerable. Siempre me sentí como el accidente, el tercer hijo no planificado, en una familia que apenas podía permitirse 2 niños. Nunca dijeron eso explícitamente, pero lo sentía en pequeñas maneras. Los álbumes de fotos llenos de imágenes de ustedes 2 de bebés. Pero apenas unas pocas mías. Las historias familiares sobre los primeros pasos de Min-soo, las primeras palabras de So-jin. Pero silencio sobre mis hitos. Me hice invisible para evitar ser una carga. Pero luego me resentí por ser ignorado. Ambos hermanos mayores protestaron simultáneamente. So-jin habló primero. Nunca fuiste accidente o carga para nosotros. Eras nuestro hermano bebé adorable. Te amábamos fieramente. Quizás papá y mamá estaban más cansados para tu llegada, más ocupados con supervivencia económica. Pero eso no significaba que fueras menos querido. Min-soo agregó con voz emocionada. Algunos de mis recuerdos favoritos de infancia son de enseñarte cosas. Cómo andar en bicicleta, cómo nadar en el río cerca de la casa de la abuela. Cómo hacer cálculos matemáticos difíciles. Me hacías sentir importante, capaz, necesitado. Nunca fuiste carga, fuiste regalo, aunque quizás no lo expresamos suficientemente, en palabras que un niño necesitaba escuchar. Estas conversaciones honestas y sin filtros hicieron algo que 6 meses de batallas legales nunca podrían lograr. Empezaron a verse mutuamente no como adversarios en competencia por recursos limitados, sino como seres humanos complejos, cada uno navegando heridas familiares con diferentes estrategias de supervivencia. La empatía comenzó a reemplazar el resentimiento. La comprensión comenzó a disolver suposiciones endurecidas. Eventualmente, agotados emocional y físicamente, comenzaron a recoger los platos de la cena. Trabajaron juntos en la pequeña cocina de So-jin, Min-soo lavando, Jung-hoon secando, So-jin guardando. La coreografía doméstica simple les recordaba incontables noches de su infancia, haciendo exactamente esta rutina bajo la supervisión de su madre. Deberíamos hacer esto cada semana sin falta, dijo Min-soo mientras secaba sus manos en toalla de cocina. No solo cena, sino esto. Conversaciones honestas, recuerdos compartidos, lentamente reconstruyendo lo que casi destruimos completamente. So-jin y Jung-hoon asintieron en acuerdo. Sabían que el camino hacia reconciliación completa sería largo, con inevitables retrocesos y momentos difíciles, pero habían dado el primer paso crucial. Eligieron verse mutuamente nuevamente como familia en lugar de adversarios legales. Mientras Min-soo y Jung-hoon se preparaban para partir, So-jin los abrazó a ambos simultáneamente. Los amo, dijo simplemente. A pesar de todo, siempre los he amado. Solo olvidé cómo mostrarlo apropiadamente. Min-soo devolvió el abrazo, su voz ronca. Nosotros también te amamos. Papá tenía razón. Esta es la verdadera herencia. No la casa o el dinero, sino esto. Nosotros. Jung-hoon asintió, incapaz de hablar sin llorar nuevamente.
Permanecieron abrazados durante largo momento, 3 hermanos recuperando lentamente lo que casi habían perdido por siempre en la búsqueda de justicia financiera, que nunca podría compensar por pérdida familiar. Cuando finalmente se separaron y Min-so y Jung-hoon salieron al pasillo, So-jin se quedó en la puerta mirándolos alejarse. Algo había cambiado fundamentalmente. La guerra había terminado, no con victoria de ninguna parte, sino con comprensión mutua de que la batalla misma era el verdadero enemigo. Esa noche, cada hermano durmió más pacíficamente que en meses. Sus sueños ya no estaban poblados por abogados y salas de tribunal, sino por recuerdos de infancias compartidas y esperanzas tentativas de futuros reconectados. El cuaderno de su padre había hecho lo que pretendía romper el hechizo de resentimiento y recordarles quiénes realmente eran debajo de todas las heridas acumuladas. Los domingos familiares se convirtieron en algo sagrado. Durante los siguientes meses, sin importar qué más estuviera sucediendo en sus vidas ocupadas, los 3 hermanos Park se reunían religiosamente cada semana. Rotaban casas como acordado el apartamento compacto de So-jin en Mapo, el hogar espacioso de Min-so en Gangnam, y el modesto departamento de Jung-hoon en Guro que él inicialmente se avergonzaba de mostrar, hasta que sus hermanos insistieron que no les importaba la decoración sino la compañía. Cada reunión revelaba nuevas capas de entendimiento mutuo. Aprendieron hábitos del otro, que habían permanecido desconocidos durante décadas de interacción superficial. Min-so era meticulosamente organizado hasta el punto de neurosis, etiquetando cada artículo de su refrigerador con fechas de expiración. Jung-hoon coleccionaba libros viejos de poesía, que leía durante descansos nocturnos de taxi. So-jin todavía escuchaba grabaciones de piezas clásicas de piano, todas las mañanas mientras se preparaba para el trabajo, una rutina preservada desde su adolescencia. Durante una de estas cenas, Jung-hoon mencionó casualmente que había comenzado a buscar propiedades comerciales pequeñas para su cooperativa de taxis planeada. Min-so inmediatamente ofreció ayuda. Desde su experiencia en construcción y bienes raíces, déjame revisar cualquier propiedad antes de que firmes algo. No como hermano mayor controlador, sino como profesional, que conoce las trampas ocultas en contratos de arrendamiento comercial. Buenos días, respondió Min-so, sirviendo café en 2 tazas. Se sentaron a la mesa de la cocina en silencio cómodo, algo impensable 24 horas atrás, cuando cada palabra era analizada por abogados y cada silencio era estrategia legal calculada. Necesitamos hablar sobre cómo proceder, dijo So-jin finalmente, soplando su café caliente. No solo legalmente, aunque eso también, sino sobre cómo reconstruimos esto. Gesticuló vagamente hacia donde Jung-hoon todavía dormía. Nosotros, la familia. Min-so asintió pensativamente. Llamaré a mi abogado a las 9 en punto. Y le diré que retire todas las demandas inmediatamente. Asumiré todos los costos legales acumulados hasta ahora. Es lo mínimo que puedo hacer, considerando que inicié esta guerra destructiva innecesariamente. No, interrumpió So-jin firmemente. Dividiremos los costos legales equitativamente. Todos participamos en esta locura. Todos somos responsables por las decisiones que tomamos. Durante los últimos 6 meses oscuros, empezar la reconciliación con tú asumiendo toda la culpa. Y todos los costos solo perpetúa los mismos patrones que nos metieron en este desastre. Min-so la miró con nueva apreciación. Su hermana había crecido y madurado de maneras que él nunca había notado mientras estaba ocupado, viéndola solo como adversaria legal o, antes de eso, simplemente como la hermana menor que necesitaba protección paternal. Jung-hoon apareció en la entrada de la cocina, frotándose los ojos con expresión desorientada. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Necesito estar conduciendo el taxi? Luego, los recuerdos de la noche anterior regresaron visiblemente, su expresión cambiando de confusión a comprensión a algo parecido a esperanza tentativa. Siéntate, dijo Min-so, sirviendo una tercera taza de café. Estamos planeando cómo desmantelar el desastre legal que creamos, y cómo comenzar a reconstruir lo que papá realmente quería dejarnos. Durante las siguientes 2 horas, los 3 hermanos hablaron más honesta y abiertamente que en décadas. Discutieron no solo la división práctica de la herencia según el testamento de su padre, sino también cómo abordar las heridas más profundas que el dinero nunca podría curar directamente. So-jin propuso algo que sorprendió a ambos hermanos. Quiero usar mi parte del dinero para algo significativo. He pensado durante años en abrir una escuela de música para niños de bajos recursos, niños cuyos padres no pueden pagar lecciones privadas o instrumentos caros, niños como yo fui, excepto que sus pianos no serán vendidos, porque la educación será gratuita. Min-so sintió lágrimas inesperadas picando sus ojos. Papá estaría tan orgulloso de eso. Convirtiendo tu dolor en propósito,
tu pérdida en el regalo de alguien más. Jung-hoon habló vacilantemente. Yo también he estado pensando. No solo quiero comprar mi propio taxi. Quiero abrir una pequeña cooperativa de taxis, donde conductores como yo puedan poseer participaciones en lugar de rentar vehículos diariamente. He visto tantos hombres trabajar 70 horas semanales, solo para pagar comisiones de renta. Con mi parte de la herencia, podría comenzar algo que cambie ese sistema explotador. So-jin alcanzó y apretó la mano de Jung-hoon. Eso es brillante, realmente brillante. Papá construyó un negocio desde cero. Tú heredaste ese espíritu empresarial. Incluso si no heredaste el capital inicial cuando lo necesitabas urgentemente. Min-so se sentía simultáneamente orgulloso y avergonzado. Orgulloso de ver a sus hermanos menores planear futuros significativos con sus herencias. Avergonzado de haber estado tan enfocado en acumular su propia porción, que nunca consideró qué harían ellos con las suyas, más allá de especulaciones cínicas sobre gasto frívolo. A las 9 en punto exactamente, Min-so llamó a su abogado. La conversación fue breve, profesional y sorprendentemente liberadora. El abogado intentó argumentar que retirarse ahora, cuando tenían una posición legal fuerte, sería desperdiciar 6 meses de trabajo preparatorio costoso. Pero Min-so fue inflexible y definitivo. Retiramos todo, hoy, inmediatamente, y enviamos notificación formal a los abogados de mis hermanos, indicando que ya no hay disputa sobre el testamento. Aceptamos los términos exactamente como nuestro padre los estableció. Fin de la discusión. Podía escuchar la incredulidad en la voz del abogado. Señor Park, ¿está completamente seguro? Una vez que retiremos, no podemos volver a presentar las mismas demandas fácilmente. Estoy absolutamente seguro. De hecho, nunca he estado más seguro de nada en mi vida entera. Envíeme la factura final por servicios prestados hasta ahora, y consideraremos este asunto completamente cerrado. So-jin hizo su llamada similar, y Jung-hoon, quien nunca había contratado abogado propio formalmente, solo necesitó enviar un correo electrónico breve al mediador del tribunal, indicando que no tenía intención de continuar ningún procedimiento legal contra sus hermanos. Para el mediodía, la batalla legal, que había consumido 6 meses y cientos de millones de wones, estaba oficialmente terminada. Los 3 hermanos se sentaron nuevamente en el estudio de Min-so, esta vez con una sensación de alivio pesado, como si hubieran estado cargando rocas enormes y finalmente les hubieran permitido depositarlas en tierra firme. Ahora viene la parte más difícil, dijo So-jin suavemente. No la parte legal, eso era fácil comparado con esto, sino la parte de realmente reconstruir confianza, crear nuevos recuerdos, aprender a ser hermanos nuevamente, en lugar de extraños que comparten sangre pero nada más. Min-so asintió gravemente. Papá nos dio el mapa en su cuaderno. Pero tenemos que caminar el sendero nosotros mismos. Nadie puede hacerlo por nosotros. Jung-hoon sugirió algo simple pero profundo. Deberíamos comenzar con cena familiar regular, como cuando éramos niños. Cada domingo, rotando casas. Sin agenda, sin discusiones de negocios o dinero. Solo comida, conversación, presencia mutua. Era una propuesta tan simple que resultaba casi revolucionaria. Después de años de interacciones mínimas reducidas a obligaciones festivas apresuradas. Pero ambos hermanos mayores vieron inmediatamente la sabiduría en ello. Pequeños pasos consistentes construyen puentes más fuertes que grandes gestos ocasionales. Empezamos este domingo, acordó So-jin. En mi apartamento, cocinaré el bulgogi que a mamá le gustaba hacer. La mención de su madre fallecida hacía 15 años trajo un silencio respetuoso. Ella habría estado devastada por la pelea de sus hijos, pero también estaría alegre por esta reconciliación. Los días siguientes trajeron desafíos inesperados. Los amigos y familiares extendidos que habían escuchado sobre la batalla legal estaban confundidos por la repentina reconciliación. Algunos lo veían con cinismo, asumiendo que era otra táctica legal sofisticada. Otros expresaban preocupación de que uno de los hermanos había sido manipulado o presionado a aceptar términos injustos. Pero los 3 hermanos Park presentaban un frente unido. Ante todas las preguntas y especulaciones externas, explicaban simplemente que habían encontrado el cuaderno de su padre, y que sus palabras finales habían clarificado lo que realmente importaba. No compartían los detalles íntimos del cuaderno con nadie fuera de ellos 3. Esas palabras eran su tesoro privado, su herencia emocional que ningún testamento legal podía distribuir o ningún tribunal podía validar. El primer domingo llegó con una mezcla de anticipación nerviosa y esperanza tentativa. Min-so llegó a las 5 en punto con flores frescas y vino caro. Jung-hoon apareció 10 minutos tarde, con postres de una panadería local que recordaban de su infancia. El apartamento de So-jin olía a bulgogi,
marinado en salsa de soja, ajo y pera, exactamente como su madre lo preparaba. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de comedor de So-jin, que apenas era lo suficientemente grande para 3 adultos y varios platos de banchan. Al principio la conversación era forzada, artificial, todos conscientes de estar actuando deliberadamente, normal, después de meses de hostilidad abierta. Pero gradualmente, a medida que la comida se compartía y el vino se servía, algo mágico, pero también completamente ordinario comenzó a suceder. Empezaron a recordar, no los agravios y resentimientos que habían dominado sus pensamientos durante meses, sino los buenos recuerdos enterrados bajo años de acumulación adulta. Jung-hoon comenzó con una historia que había olvidado durante décadas. ¿Recuerdan cuando teníamos ese perro callejero que Min-so insistió en alimentar secretamente? Papá había dicho que no podíamos tener mascotas, porque éramos muy pobres entonces, pero Min-so guardaba parte de su almuerzo escolar todos los días durante meses, para alimentar a ese perro flaco afuera de nuestra casa alquilada. Min-so se rió, sorprendido de que Jung-hoon recordara eso. Ese perro eventualmente se volvió tan saludable que encontró un dueño adecuado. Estuve triste durante semanas cuando desapareció, aunque sabía que era mejor para él. So-jin contribuyó su propio recuerdo recuperado. Recuerdo cuando Jung-hoon tenía 8 años, y decidió hacer un restaurante en nuestro patio trasero. Hizo menús escritos a mano con crayones, y nos obligó a Min-so y a mí a ser sus primeros clientes. Nos serviste agua con hojas flotantes, diciendo que era té especial de hierbas y galletas saladas con mantequilla de maní. Jung-hoon se sonrojó ligeramente. Cobré 10 wones por plato. Pensé que me haría rico. Pero ustedes fueron tan amables, jugando junto con mi fantasía infantil ridícula. No era ridícula, dijo Min-so suavemente. Era adorable, eras adorable. Y mira ahora, planeando abrir una cooperativa de negocios real. Ese espíritu empresarial comenzó temprano evidentemente. So-jin leyó esa entrada en voz alta con voz temblorosa. Cuando terminó, el silencio que siguió era denso con realizaciones dolorosas. Su padre no había dividido la herencia equitativamente por indiferencia o frialdad. Lo hizo precisamente porque los amaba igualmente, y desesperadamente quería preservar el vínculo fraternal, que él valoraba por encima de cualquier consideración material. Estábamos peleando exactamente la batalla que él más temía, dijo Jung-hoon finalmente con voz apenas audible, destruyendo exactamente lo que él intentó proteger con su testamento. Min-so asintió lentamente, pasando sus manos por el rostro cansado. Pensé que merecía más porque hice más, pero papá sabía algo que yo olvidé, que ser hermanos no es una transacción comercial, donde se calculan contribuciones y se distribuyen ganancias proporcionalmente. Es algo diferente, algo que no tiene precio de mercado. Las horas pasaron mientras compartían recuerdos que habían guardado celosamente como armas durante meses de conflicto legal, pero ahora, en la luz suave del estudio con el cuaderno de su padre como testigo silencioso, esos mismos recuerdos se transformaban en puentes de comprensión mutua, en lugar de muros de separación definitiva. So-jin habló por primera vez, honestamente, sobre cómo se sintió cuando su padre vendió el piano sin consultarla. No con la rabia legal calculada que había presentado ante abogados, sino con la tristeza cruda de una adolescente, cuyos sueños fueron aplastados por necesidades familiares que ella no causó pero debía soportar. No era solo el piano, explicó con lágrimas frescas, era que nadie me preguntó si estaba bien sacrificar mi futuro, por el futuro de todos los demás. Nadie me dio elección o voz, me hicieron invisible, y esa invisibilidad dolió más que perder el instrumento musical. Min-so escuchó realmente por primera vez en décadas, no planeando contraargumentos legales, sino absorbiendo genuinamente el dolor de su hermana. Lo siento, dijo simplemente. Debí haberlo visto entonces, debí haber defendido tu derecho a ser consultada, a tener voz en decisiones que afectaban tu vida profundamente. Estaba tan enfocado en ayudar a papá con el negocio, que no vi lo que te estábamos costando involuntariamente. Jung-hoon también compartió su perspectiva sobre abandonar la universidad, pero sin la amargura defensiva que había caracterizado sus argumentos legales previos. No culpo a papá por invertir en tu negocio, Min-so. Fue la decisión lógica objetivamente. Lo que me dolió fue la invisibilidad de mi sacrificio. Nadie reconoció que estaba renunciado a algo importante. Todos simplemente asumieron que estaría bien, que encontraría otro camino. Y lo encontré, pero el costo emocional nunca fue reconocido hasta hoy. Cuando leí las palabras de papá admitiendo su culpa, Min-so sintió el peso completo de esa confesión. Te di por sentado, admitió con voz ronca. Asumí que eras fuerte, resiliente, capaz de manejar cualquier cosa.
Nunca consideré que necesitabas reconocimiento tanto como necesitabas dinero. Fui un hermano terrible en las maneras que realmente importan. Cuando finalmente llegaron a la última página del cuaderno, era casi medianoche. Habían estado juntos durante 18 horas continuas, más tiempo del que habían pasado en la misma habitación durante los últimos 5 años combinados. La última entrada estaba fechada 3 días antes de la muerte de su padre. Escrita con caligrafía casi ilegible, por manos debilitadas y temblorosas por la enfermedad terminal. Jung-Hoon la leyó en voz alta, con voz quebrada por la emoción apenas contenida. Mis 3 tesoros, si están leyendo esto, significa que finalmente abrieron el cuaderno que pedí que leyeran juntos. Espero que no haya tomado demasiado tiempo. Espero que no hayan permitido que abogados y documentos legales destruyan lo que construimos como familia. Durante décadas imperfectas pero llenas de amor auténtico. Quiero confesarles algo que nunca tuve el coraje de decir en vida directamente. No fui un buen padre en muchas maneras cruciales. Tomé decisiones que los lastimaron profundamente. Favorecí al hijo mayor por tradición, cuando debí haber sido más equitativo desde el principio. Vendí los sueños de mi hija, porque no entendía que algunos sueños no tienen precio monetario. Permití que mi hijo menor se sintiera invisible e insignificante, cuando cada uno de mis hijos era igualmente precioso para mi corazón imperfecto. Pero si aprendí algo durante estos 5 años de enfermedad terminal, contemplando mi mortalidad, es esto: el dinero que les dejo no vale nada si pierden el uno al otro en el proceso de dividirlo. La casa de Gangnam es solo cemento y acero. El terreno de Yongin es solo tierra que volverá al polvo. Las acciones son números digitales, que fluctúan caprichosamente con mercados impredecibles. Pero ustedes 3, mis hijos, son sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Compartieron la misma mesa durante 20 años. Jugaron juntos como niños inocentes, antes de que el mundo los hiciera adultos complicados. Min-so, recuerdo cómo protegías a tus hermanos menores, en el patio de la escuela. So-jin, recuerdo cómo tocabas el piano y tus hermanos se sentaban en el piso a escucharte con admiración genuina. Jung-Hoon, recuerdo cómo hacías reír a todos con tus historias, incluso en los días más difíciles económicamente. Esos recuerdos valen más que 1000 millones de wones. Ese vínculo fraternal, si lo preservan y nutren, será su verdadera herencia. El dinero se gasta, las propiedades se venden, los números en cuentas bancarias suben y bajan con las mareas económicas, pero la familia, si la cuidan adecuadamente, dura para siempre y proporciona riqueza que ningún testamento legal puede distribuir. Por eso dividí todo equitativamente. No porque no viera las diferentes contribuciones de cada uno. Las vi todas y las valoré todas, sino porque quería que entendieran que los amo igualmente, que valoro a cada uno igualmente. Que ninguna cantidad de cuidado médico o sacrificio personal cambia el hecho fundamental de que son todos mis hijos preciosos. Sin gradaciones ni rankings de valor relativo, la casa va para los nietos, porque quiero que tengan un lugar donde reunirse, donde crear memorias familiares nuevas, donde continuar la tradición de permanecer conectados a través de generaciones. No es para causar conflicto, sino para crear un ancla física para reuniones futuras. Mi último deseo no está en el testamento legal, que leyeron con abogados presentes. Ese documento distribuye bienes materiales según leyes surcoreanas. Pero mi verdadero testamento está en estas páginas escritas, con manos temblorosas pero corazón claro. Mi último deseo es simple y complejo simultáneamente: perdónense mutuamente. Perdóneme a mí, permanezcan unidos, no permitan que mi muerte los separe. Cuando mi vida entera intentó mantenerlos juntos. El dinero que heredan viene con una condición invisible, que ningún abogado puede ejecutar legalmente. Úsenlo para acercarse, no para separarse. Úsenlo para crear oportunidades de reunión, no razones para litigar. Úsenlo para honrar la memoria de un padre imperfecto, que los amó perfectamente a su manera limitada y humana. Si ya han peleado cuando lean esto, espero que estas palabras los ayuden a detenerse. Si todavía no han peleado, espero que estas palabras prevengan el primer golpe. Y si es demasiado tarde, si el daño ya está hecho y profundo, espero que estas palabras inicien la curación que tomará años. Pero vale cada momento de esfuerzo difícil. Los amo. Los amé cuando eran bebés llorando en la noche. Los amé cuando eran niños jugando en el patio. Los amé cuando eran adolescentes rebeldes desafiando mi autoridad. Los amé cuando eran adultos construyendo sus propias vidas separadas. Y los amaré desde donde sea que vaya después de este mundo, esperando que mi amor imperfecto haya plantado semillas de amor mutuo, que sobrevivan mi ausencia física. Su padre imperfecto pero eternamente esperanzado, Park Jung-ho. Cuando Jung-hoon terminó de leer, el silencio en la habitación
Era absoluto y sagrado. Los 3 hermanos permanecieron inmóviles, lágrimas corriendo libremente, años de resentimiento, disolviéndose bajo el peso de palabras escritas por un hombre muerto, que amaba más sabiamente de lo que había vivido. Finalmente, So-jin extendió su mano temblorosa hacia Min-so. Él la tomó inmediatamente, apretándola, como si fuera un salvavidas en océano tormentoso. Jung-hoon puso su mano sobre las de ellos, creando un vínculo físico que reflejaba el vínculo emocional que casi habían destruido permanentemente. La mañana siguiente llegó con una claridad extraña, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche y emergiera más brillante, más nítido, más real que antes. Min-so despertó en su sofá del estudio, donde finalmente había caído dormido cerca de las 3 de la madrugada. So-jin estaba acurrucada en el sillón reclinable, con una manta que la esposa de Min-so había traído silenciosamente. Jung-hoon dormía en el piso, con una almohada bajo su cabeza, roncando suavemente. Por primera vez en 6 meses, Min-so no sintió el nudo tenso de ansiedad en su estómago al despertar. La batalla legal había consumido cada pensamiento matutino, cada sueño nocturno. Pero ahora, mirando a sus hermanos, durmiendo pacíficamente en su estudio, sintió algo diferente, algo que había olvidado. Existía paz interior genuina. Se levantó cuidadosamente para no despertar a los otros y caminó a la cocina. Mientras preparaba café, escuchó pasos suaves detrás de él. Era So-jin, con cabello despeinado y ojos hinchados, pero con una expresión más suave que la que había llevado durante meses de conflicto amargo. «Buenos días», dijo ella simplemente, tomando una taza de la alacena. Con la familiaridad de alguien que conocía esta cocina, desde que Min-so se mudó aquí hace 15 años. Esa simple acción doméstica contenía volúmenes de normalidad recuperada. 3 días después, a las 2 de la madrugada, cuando no podía dormir por enésima noche consecutiva, Min-so abrió el cuaderno nuevamente. Esta vez leyó la primera entrada completa. Estaba fechada 5 años atrás, poco después del diagnóstico de insuficiencia renal de su padre. Hoy comencé diálisis. Min-so me acompañó al hospital. Se veía tan cansado, tan preocupado por mí. Sé que tiene sus propios problemas de negocios, pero nunca se queja. Mi hijo mayor siempre ha sido así, cargando responsabilidades en silencio como yo lo hice. A veces me veo reflejado en él y me preocupo. Le enseñé a llevar cargas, pero olvidé enseñarle a pedir ayuda. ¿Será feliz cuando yo me vaya? Las palabras golpearon a Min-so como puñetazos físicos en el estómago. Su padre lo había visto, realmente visto, de maneras que él nunca imaginó posibles. Continuó leyendo con manos temblorosas, página tras página de observaciones detalladas sobre sus 3 hijos. No eran solo registros fríos, eran reflexiones profundas llenas de amor complicado, culpa paternal, esperanzas no expresadas y miedos confesados solo al papel silencioso. Había una entrada sobre So-jin fechada 3 años atrás. Hoy vi a So-jin caminando por Insadong, mirando pianos en las tiendas de instrumentos musicales. Se detuvo frente a cada vitrina durante largos minutos, tocando el cristal con dedos que recordaban melodías. No me vio observándola desde el café de enfrente. Lloré mi café frío. Vendí su piano hace 30 años pensando que estaba siendo un buen padre, proveyendo para el futuro de la familia. Pero destruí su futuro al salvar el nuestro. Ella nunca me lo reprochó directamente, pero veo el dolor cada vez que escucha música. ¿Cómo se pide perdón por matar los sueños de tu propia hija? Algunas deudas nunca pueden ser pagadas con dinero. Min-so cerró los ojos sintiendo lágrimas inesperadas, acumulándose detrás de sus párpados apretados. Nunca había considerado la perspectiva de su padre sobre el incidente del piano. Siempre asumió que fue una decisión puramente económica, fría y calculada. Pero aquí estaba la evidencia escrita de décadas de remordimiento guardado en secreto. Culpa que carcomía el corazón de un padre que no sabía cómo pedir perdón a su hija silenciosamente herida. La siguiente sección del cuaderno trataba sobre Jung-hoon. Las páginas estaban manchadas como si lágrimas hubieran caído sobre la tinta mientras escribía. Jung-hoon abandonó la universidad hoy. Firmó los papeles de retiro con expresión vacía mientras yo fingía no saber nada. Porque él es demasiado orgulloso para pedirme ayuda directamente. Invertí todo el capital disponible en el negocio de construcción de Min-so. Porque parecía la apuesta más segura para asegurar el futuro de toda la familia. Fue una decisión lógica, racional, correcta según todos los cálculos económicos. Pero en ese momento no vi la expresión de Jung-hoon, cuando su hermano mayor compró ese carro nuevo. No escuché el silencio cuando dejó de hablar sobre sus sueños. Sacrifiqué a un hijo para asegurar el éxito del otro. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de hombre soy realmente? Min-so sintió náuseas físicas subiendo por su garganta.
Nunca supo, nunca imaginó que su padre llevaba este peso invisible durante años. Siempre pensó que las decisiones de inversión fueron simplemente prácticas, sin consideraciones emocionales complicadas, pero aquí estaba la verdad cruda: su padre había agonizado sobre cada elección, sabiendo que cada ayuda dada a uno significaba una oportunidad negada a otro. A las 4 de la mañana, con el cuaderno abierto en su regazo y lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sin control, Min-soo tomó una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Marcó el número de So-jin con dedos temblorosos. El teléfono sonó 6 veces largas, antes de que ella contestara con voz somnolienta y confundida. «Min-soo, ¿qué pasó? ¿Alguien murió?». Su tono era defensivo, automáticamente después de meses de solo comunicarse a través de abogados hostiles. «Necesito que vengas, ahora, por favor». Su voz se quebró en esa última palabra, revelando una vulnerabilidad que había ocultado exitosamente durante 45 años de ser el hijo mayor fuerte e inquebrantable. Hubo un silencio largo en la línea. So-jin podía escuchar algo diferente en la voz de su hermano. Algo que no había oído en décadas. «¿Qué sucedió realmente?», preguntó con cautela disminuida. «Leí el cuaderno de papá. So-jin, necesito que lo leas. Necesito que Jung-hoon lo lea. Necesito que todos lo leamos juntos como papá pidió. Por favor». Otra pausa larga y cargada de electricidad. ¿Es otra táctica legal? Porque si es así, no. Min-soo interrumpió firmemente. No es táctica. Es algo que debimos hacer hace 6 meses. Algo que debimos hacer antes de contratar abogados carísimos y destruir lo poco que quedaba de nosotros como familia. Por favor, So-jin, confía en mí esta única vez. 90 minutos después, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de Seúl con tonos rosados y dorados del amanecer, So-jin tocó el timbre del apartamento de Min-soo. Estaba vestida apresuradamente, con el cabello sin peinar y sin maquillaje. Algo que nunca permitiría normalmente, pero algo en la voz quebrada de su hermano mayor había penetrado sus defensas cuidadosamente construidas. Min-soo abrió la puerta con ojos rojos e hinchados de llorar durante horas. Se miraron en silencio incómodo durante largos segundos. Luego, sin palabras innecesarias, él la guió hacia su estudio, donde el cuaderno marrón descansaba abierto en el escritorio bajo la lámpara brillante. «Jung-hoon está en camino», dijo Min-soo con voz ronca. «Lo llamé después de ti». Al principio se negó rotundamente, pensando que era algún tipo de emboscada legal preparada, pero finalmente aceptó venir. So-jin se acercó al cuaderno con pasos vacilantes, como si fuera un animal peligroso que podría atacar. Leyó la primera página, luego la segunda. Luego se dejó caer en la silla con piernas repentinamente débiles. Sus dedos trazaban las palabras de su padre sobre ella, sobre el piano, sobre el remordimiento que él cargó durante 30 años en silencio absoluto. Él sabía, susurró con voz estrangulada. Todo este tiempo, él sabía cuánto me dolió. Y nunca dijo nada directamente. ¿Por qué no me lo dijo cuando estaba vivo? Min-soo negó con la cabeza tristemente. Quizás tenía miedo de nuestra reacción. Quizás pensaba que expresar remordimiento haría las cosas peores en lugar de mejores. Papá nunca fue bueno con palabras emocionales. Por eso escribió todo aquí, en privado, donde podía ser completamente honesto sin el miedo de herir o ser juzgado. 40 minutos después, Jung-hoon llegó directamente desde su turno nocturno de taxi. Todavía con el uniforme de trabajo arrugado, y oliendo a café instantáneo y cigarrillos baratos. Entró al estudio con expresión defensiva y cansada, esperando una confrontación hostil o peor, algún tipo de trampa legal sofisticada. Pero lo que encontró fue a sus 2 hermanos mayores sentados juntos en silencio, con lágrimas corriendo por rostros que no había visto llorar desde la infancia lejana. El cuaderno marrón estaba sobre el escritorio, entre ellos como un puente frágil construido con palabras póstumas. «Léelo», dijo Min-soo simplemente, señalando las páginas abiertas. «Lee lo que papá escribió sobre ti, sobre todos nosotros, sobre decisiones que lo atormentaron hasta su último día consciente». Jung-hoon se acercó con pasos lentos y sospechosos, pero cuando comenzó a leer las palabras de su padre, sobre la universidad abandonada, sobre la culpa que el viejo hombre cargaba, sobre el amor complicado que nunca supo expresar adecuadamente, sus defensas se derrumbaron como murallas de arena bajo olas implacables. Se dejó caer en el suelo, el cuaderno apretado contra su pecho, sollozando con décadas de dolor finalmente liberadas. Los 3 hermanos Park permanecieron allí mientras la mañana avanzaba afuera, leyendo juntos el testamento emocional real de su padre. No el documento legal frío lleno de números y propiedades, sino páginas y páginas de amor imperfecto, remordimientos honestos, y una súplica desesperada desde más allá de la muerte.
Permanecieron en el estudio de Min-so durante todo el día, leyendo el cuaderno página por página, a veces en silencio individual, a veces en voz alta compartida. La esposa de Min-so trajo café y sándwiches a mediodía que quedaron intactos y fríos. El mundo exterior continuaba girando, pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido, para permitir una curación que llevaba décadas esperando su momento. El cuaderno contenía 137 entradas, escritas durante 5 años de enfermedad progresiva. Park Jung-ho había documentado meticulosamente no solo sus pensamientos sobre sus hijos, sino también sus reflexiones más profundas sobre qué significa ser padre, sobre el peso imposible de decisiones que afectan múltiples vidas, sobre el amor que existe, pero no sabe cómo expresarse apropiadamente. En una cultura que valora el estoicismo sobre la emotividad abierta, había una entrada particularmente devastadora fechada 1 año antes de su muerte. Hoy fui al banco para organizar mi testamento final. El gerente me preguntó cómo quería dividir los activos. Le dije que equitativamente entre los 3 hijos. Parecía sorprendido, diciendo que la mayoría de los padres favorecen al primogénito, pero yo he visto lo que la inequidad hace a las familias. He visto hermanos convertirse en enemigos por herencias desiguales. No puedo llevarme nada a la tumba, excepto la esperanza de que mis hijos permanezcan unidos cuando yo me vaya. Eso vale más que todos los bienes raíces de Gangnam combinados. Pero tengo miedo de que no entiendan. Tengo miedo de que peleen de todos modos. Tengo miedo de haber fallado como padre de las maneras que más importan. Después de la ceremonia memorial, se sentaron en banco de parque cercano, compartiendo café de termo. El clima era perfecto, cielo azul claro, sin nubes, brisa suave cargando aroma de flores de cerezo apenas florecientes. Parecía que incluso la naturaleza conspiraba para hacer este día memorable. Deberíamos leer partes del cuaderno de papá, sugirió So-jin, sacando el cuaderno de cuero marrón de su bolso. Habían decidido compartir custodia del cuaderno, rotándolo mensualmente. Entre ellos 3. Este mes era turno de So-jin. Abrió a página marcada, una que habían leído muchas veces, pero seguía siendo poderosa. Min-so leyó en voz alta. Si mis hijos pueden aprender a perdonarse mutuamente y trabajar juntos, habrán heredado algo más valioso que todos mis activos materiales combinados. Habrán heredado sabiduría de que familia no es accidente de nacimiento, sino elección diaria de permanecer conectados a pesar de dificultades inevitables. Jung-hoon continuó desde la siguiente página. Mi mayor miedo no es morir. Es morir dejando a mis hijos separados por resentimientos que yo planté, sin intención a través de mis imperfecciones como padre. Mi mayor esperanza es que encuentren camino de vuelta el uno hacia el otro, después de que yo me vaya, más fuertes por haber enfrentado y superado la crisis que mi muerte podría precipitar. Las palabras resonaban diferente ahora que habían vivido exactamente el viaje que su padre temía y esperaba simultáneamente. Habían caído en la trampa de resentimiento, cierto, pero también habían escalado de vuelta hacia la luz de reconciliación, exactamente como él esperaba que eventualmente harían si solo pudieran encontrar el cuaderno y leer sus palabras finales honestas. ¿Creen que papá sabía qué tan cerca llegamos a destruirnos completamente?, preguntó So-jin suavemente. ¿Creen que desde donde sea que esté ahora, vio los 6 meses de batallas legales y se preocupó de que no encontraríamos el cuaderno a tiempo? Min-so consideró cuidadosamente. Creo que él entendía naturaleza humana suficientemente bien para saber que probablemente pelearíamos inicialmente. Por eso escribió el cuaderno y pidió al abogado que lo mencionara específicamente. Era su contingencia para exactamente lo que sucedió. Como buen hombre de negocios, planeó para múltiples escenarios, incluido el peor. Jung-hoon agregó su perspectiva, pero también confió en nosotros suficientemente para, eventualmente, hacer lo correcto. Esa confianza está en cada página del cuaderno. No nos manipuló o forzó, simplemente nos dio herramientas, sus palabras, honestas, y confió en que eventualmente elegiríamos usarlas apropiadamente. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. La escuela de música de So-jin expandió a segundo salón en la casa de Gangnam. Min-so donó instrumento musical de calidad profesional desde su fondo personal. No como hermano mayor condescendiente, sino como tío orgulloso apoyando visión de su hermana. Jung-hoon trajo algunos de sus conductores de cooperativa para ayudar con mudanza de pianos pesados, creando conexiones inesperadas entre diferentes aspectos de sus vidas, que previamente habían permanecido completamente separados. Las reuniones familiares dominicales se habían expandido para incluir familia extendida, primos que no se habían visto en años. Ahora se reunían mensualmente en la casa de Gangnam, la casa que casi causó su destrucción.
Ahora servía como ancla para red familiar reconectada que se extendía a través de generaciones y geografía. Los hijos de Min-soo, ahora adolescentes, comenzaban a entender la historia completa. De lo que casi le pasó a su familia. Su padre compartió el cuaderno del abuelo con ellos, enseñándoles sobre complejidad de amor familiar, peligros de resentimiento no examinado, e importancia de comunicación honesta. Antes de que malentendidos se calcifiquen en agravio permanente, So-jin había comenzado a escribir su propia versión del cuaderno, documentando el viaje de reconciliación para futuros miembros de familia. Papá escribió sobre sus remordimientos y esperanzas, explicó a sus hermanos. Yo estoy escribiendo sobre nuestro fracaso casi fatal y recuperación milagrosa. Quizás las generaciones futuras pueden aprender de ambos conjuntos de lecciones y evitar repetir nuestros errores. Jung-hoon contribuía a este proyecto familiar de documentación, compartiendo grabaciones de audio de algunas de sus cenas dominicales, capturando la risa, las discusiones, las negociaciones honestas que caracterizaban sus interacciones nuevas. Sonido captura emoción que palabras escritas a veces pierden, explicó. Futuras generaciones deberían escuchar no solo qué dijimos, sino cómo sonamos, la calidez, el humor, incluso los desacuerdos ocasionales navegados exitosamente. En aniversario exacto del funeral de su padre, un año completo después de ese día gris de noviembre cuando todo comenzó. Los tres hermanos se pararon nuevamente en su estudio en la casa de Gangnam. Pero esta vez la habitación no era santuario polvoriento de hombre muerto. Era espacio viviente lleno de evidencia de familia próspera. Fotografías de eventos de escuela de música de So-jin cubriendo una pared. Documentos de cooperativa de Jung-hoon. Organizados en escritorio. Planes arquitectónicos de Min-soo para renovaciones caritativas de vivienda esparcidos sobre mesa. Papá nos dejó exactamente lo que necesitábamos, dijo Min-soo mirando alrededor de la habitación transformada. No solo dinero o propiedad, sino crisis que nos forzó a confrontar quiénes éramos y quiénes queríamos ser. Y cuaderno que nos dio camino de vuelta el uno hacia el otro. Cuando estábamos completamente perdidos en oscuridad de nuestro propio resentimiento. So-jin asintió, sus ojos brillantes con lágrimas felices. La verdadera herencia no fue los 1,200 millones de wones. Fue la oportunidad de elegir amor sobre dinero, familia sobre orgullo individual. Reconciliación sobre vindicación legal. No todos reciben esa oportunidad tan claramente presentada. Papá nos dio regalo extraordinario, aunque tomó tiempo reconocerlo. Jung-hoon levantó copa de vino que habían traído para brindis privado. A papá, dijo simplemente, quien nos amó suficientemente para dejarnos pelear nuestras propias batallas. Y quien nos amó suficientemente para dejarnos mapa de vuelta a casa. Cuando estuviéramos listos para encontrarlo. A papá, repitieron Min-soo y So-jin en unísono, chocando copas en sala llena de recuerdos y esperanza renovada. Bebieron en silencio conmovedor, cada uno perdido, en pensamientos sobre viaje extraordinario del último año. Habían comenzado como adversarios legales peleando sobre activos materiales. Terminaban como hermanos genuinos compartiendo herencia y material de amor complicado. Perdón difícil, y familia reconstruida consciente y deliberadamente. Afuera, el sol de noviembre se ponía sobre Seúl, pintando cielo con tonos de oro y rosa. En algún lugar en esa luz hermosa, quizás el espíritu de Park Jung-ho sonreía, sabiendo que su prueba final había sido pasada. Sus hijos habían heredado lo que más valoraba el uno al otro. La casa de Gangnam ya no era propiedad disputada, era hogar compartido. El dinero ya no era fuente de conflicto. Era herramienta para propósito significativo. Y los tres hermanos Park ya no eran extraños conectados, solo por sangre y resentimiento. Eran familia en sentido más profundo y verdadero. Personas que eligieron permanecer conectadas. A pesar de imperfecciones mutuas, quien trabajaban activamente para entenderse mutuamente. Mejor, quien convertían heridas heredadas en sabiduría que podía ser pasada a generaciones siguientes. Esta fue la herencia real de Park Jung-ho. No casa o tierra o dinero, sino lección viviente de que algunas cosas, familia, perdón, amor elegido conscientemente, valen más que cualquier testamento legal pueda distribuir. Y esa lección, una vez aprendida dolorosamente, pero completamente, se convertiría en regalo que seguía dando a través de generaciones aún no nacidas. Perpetuando sabiduría comprada con lágrimas pero entregada con esperanza inquebrantable.